jóvenes, a teoría psicogenética de Piaget. Psicogenética también le llaman, ¿no? ¿Por qué psicogenética? De repente siempre es importante dar algunas explicaciones al respecto. Porque él decía que nosotros aprendemos a través de diferentes etapas. Es lo que me preguntaba en la anterior clase. O sea que ya genéticamente nosotros debemos de empezar a caminar, por ejemplo, al año y tantos. Tiene un factor psicogenético. ¿Por qué? Porque ya hay cierta madurez de aquellas estructuras orgánicas que tienen que ver con la locomoción, ¿no? El lóbulo parietal en este caso. Entonces, esta manera de ilustración. Pero veamos a la teoría psicogenética de Piaget. ¿Cuál es su objeto de estudio? Simple, creo que ya les he dicho la semana pasada cuando hemos tocado, acuérdense de las teorías cognitivas. Brunner, Roosevelt, Piaget, Vygotsky, ¿no? Habíamos visto bastante superficialmente, pero de todas maneras ya lo conocen. El objeto de estudio de Piaget es que, o sea, él abarca el desarrollo intelectual del ser humano a través de diferentes etapas del desarrollo. Eso por una parte, ¿eh? Pero no solamente el desarrollo intelectual, sino lo que está íntimamente relacionado con ello, cómo va construyendo también su aprendizaje. Por eso él hablaba mucho de las experiencias tempranas, que es importante también, ¿no? Quienes aprenden mucho más rápidamente, aquellos que han tenido experiencias tempranas, ¿no? Entonces vean, en síntesis, la teoría de Piaget está relacionado con el desarrollo intelectual, cómo va construyendo su aprendizaje las personas a través de diferentes etapas de desarrollo. Por eso se llama psicogenética también, ¿no? Porque considera etapas del desarrollo. Ahora, como siempre les había manifestado anteriormente, jóvenes, cuando hablamos de ciertos teóricos, dijimos, ellos también tienen ciertos vocabularios, ¿no? Palabras, y para hacerse entender Piaget acerca del desarrollo intelectual, al desarrollo cognitivo o el aprendizaje, vean que le estoy hablando en muchos idiomas también. Él planteaba primero hay que saber qué es un esquema, y de repente también qué es organización, adaptación, qué es asimilación, qué es acomodación. Y vamos a partir por lo primero. Si ustedes lo leen, por ejemplo, este concepto que hay aquí, conjunto de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos, teorías con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo. Ya, vean, este es un concepto aproximado, cómo nosotros vamos conociendo el mundo, cómo lo vamos conceptualizando, ¿no? A través de diferentes acciones. Y esto yo lo digo en dos palabras, que es un esquema, o sea, resumidamente también, y está relacionado con ello, ¿eh? Y como decía Piaget también, ¿eh? Un esquema es la unidad del conocimiento. O sea, es igual acá, ¿no? Cómo vamos conociendo el mundo a través de esquemas. Por eso dice ese conjunto de acciones físicas, teóricas, conceptuales, ¿no? Que poco a poco van ingresando
a nuestras estructuras mentales. Pongo ejemplo. Por decir, cuando el niño empieza a gatear, necesita aprender a gatear, es un esquema. Es una unidad de aprendizaje, es una unidad de conocimiento, o como dice acá, es una acción física que permite una operación mental. Vean cómo le estoy explicando. Para el niño, antes de gatear, o sea, gatea, que es un esquema, luego empieza de repente a pararse solo, es otro esquema. Es otra acción física, es otro concepto, otro conocimiento, que lógicamente va a ir integrando a sus operaciones mentales. Está adquiriendo una información del mundo, como se dice. Una vez que ya el niño se ha parado solo, empieza a caminar. Otro esquema. Otro conjunto de acciones físicas. Otro concepto. Otro conocimiento que lógicamente van a sus operaciones mentales. Y vean, ya está claro esto de los esquemas. Estos esquemas se van integrando. ¿Qué es la organización? Vean y subrayen esa palabra. Organización significa integrar todos aquellos conocimientos adquiridos, o sea, a nuestros esquemas mentales. Lo que estábamos diciendo, por ejemplo, esos esquemas el gateo, pararse solo, caminar, saltar, correr, subir, bajar gradas, se está integrando todos esos patrones físicos a nuestros esquemas mentales. A eso se llama organización. Y vean que cada sistema es más complejo. Ahí viene lo importante. Es como decía Piaget, ¿no? Hay que iniciar como en forma, si se quiere, sistemática, los conocimientos en forma gradual. Ahora, ahí no queda. Ahora, una vez que está organizada los conocimientos, el aprendizaje, todo lo que está aprendiendo el niño y desarrollando su nivel intelectual, también se está adaptando. ¿Qué significa adaptación del cuerpo Piaget? Cuando tiene la capacidad de ajustar, palabra clave, ajustar a sus estructuras mentales todos los conocimientos adquiridos por las exigencias del ambiente. Así vean, palabra clave en organización, integrar. Palabra clave en adaptación, ajustar las estructuras mentales en base a las exigencias del ambiente. En este caso, por ejemplo, hemos puesto el ejemplito de ese chico que gatea y luego camina, luego empieza a correr. ¿Por qué? Porque las exigencias del ambiente lo exigen, que tiene que caminar, pues a esa edad, al año y tanto, se está adaptando. Y a la vez se está integrando a sus estructuras mentales. Esos esquemas mentales se está integrando a sus estructuras. Y como les había dicho también, hay otros dos conceptos, asimilación y acomodación. Yo les aconsejo, asimilación, ¿qué significa? Palabra clave,
incorporar nada más. Cuando asimilamos, cuando incorporamos todas aquellas experiencias a nuestras estructuras mentales, ¿no? O sea, un aprendizaje, por ejemplo, por decir, ya los anteriores ya creo que están claros, inclusive cuando el niño ha asimilado, ¿no?, una información o un aprendizaje, cuando empieza a saltar, está incorporando aprendizajes. Y si hablo otros ejemplos, de repente ha aprendido a sumar, está incorporando, está asimilando a la información. Pues yo digo, en tiempo, cuando yo doy algunas charlas sobre métodos de estudio, les digo, el alumno tiene que aprender a incorporar la información. ¿Qué significa incorporar la información? Que ya esté comprendido, que esté ya completamente favorable para su equilibrio. Acuérdense de eso de equilibrio, ¿eh? Entonces, asimila qué significa cuando incorporamos totalmente la información. Y este es un requisito para llegar a la acomodación, ¿eh? ¿Qué significa acomodación? Cuando tenemos la capacidad de modificar, ojo, todos aquellos esquemas mentales que hemos nosotros, ¿no?, aprendido para lograr información nueva. O sea, acomodar significa modificar, palabra clave. Tenemos la capacidad para modificar la información o lo aprendido. Vean, ¿por qué no? Y esto también lo hemos comentado varias veces, jóvenes, ¿ah? Ahora, de acuerdo a Piaget, tiene 4 etapas del desarrollo intelectual o del aprendizaje. Otros también le dicen cognitivo, ¿ah?, capacidades cognitivas. Todos este vocabulario está íntimamente relacionado, jóvenes, ¿ah? Ahora él empieza por la etapa sensorio-motora, preoperacional, operaciones concretas y de las operaciones formales, ¿no? Ahora también tómense claro esto, él era bien rígido, ¿eh? Si alguna vez lo leen a Piaget, van a ver, decía, si es que el niño quiere dejar la etapa sensorio-motor, tiene que haber cumplido con con los requisitos que se requiere esta etapa, ¿no? Y tiene razón, ¿ah? Ahora lo vamos a ver muy superficialmente, porque en etapas de sensorio motor hay subetapas también, ¿no? Muchas. Es bastante largo, ¿eh? Acá lo que vamos a resaltar nada más las características, si se quiere, resaltantes de la etapa sensorio motor. Pero vean, es una premisa, decía Piaget, el desarrollo, la estimulación de esta etapa, porque en base a ello se va a edificar todo el desarrollo intelectual de la futura persona. O sea, es el cimiento del desarrollo intelectual. Y en esto quiero ser claro, jóvenes. En esta etapa, por ejemplo, como su nombre le indica, sensorio motor, ya conlleva a decir que cuáles son las características que hay que estimular la etapa, o sea, el desarrollo sensorial en el pequeño. Sensorial, vista, oído, tacto, gusto. Cuando ustedes ven que un niño va a nacer o vaya a nacido, lo llevamos a su cunita. Y en la cuna hay los famosos móviles. Estos móviles tienen un objetivo, estimular la vista del pequeño y el movimiento. Ojo, mírenme, con ello le estamos estimulando su campo visual. Fuera de que también
está conociendo el mundo. Y que decía, entre más el niño vea, más escuche, más palpe, más olfatee, etcétera, está conociendo el mundo, está aprendiendo el mundo. Por eso la gran importancia, jóvenes, nos sirve estas enseñanzas para ver cómo podemos nosotros estimular sensorialmente al pequeño desde que nace. El sonajero para arriba, para atrás, y volteará para allá, para abajo. Vean, ya está captando y estimulándose su percepción auditiva. No solamente sirve para que el niño se calme nomás, no. El sonajero también es importante para ello, para la percepción discriminativa auditiva. Ahora, adicionalmente al desarrollo sensorial, también se da el desarrollo motor. O sea, las habilidades motoras gruesas, por ejemplo, cuando el niño empieza a gatear, a caminar, saltar, subir, bajar las escaleras, saltar, son habilidades motoras gruesas. Y vean esto, es importante porque el niño va aprendiendo el control corporal con respecto al espacio. Y esos son aprendizajes, pues. Tiene que dominar su espacio, jóvenes. Pues yo les dije en ciertas oportunidades la gran importancia que tienen las nociones espaciales en el desarrollo intelectual de pequeño. Ahora, ahí no solamente se van a desarrollar las habilidades motoras gruesas, sino también algunas habilidades motoras finas. Cuando hablamos de habilidades motoras finas, ¿quiénes intervienen ahí? ¿No? La relación, la interacción, ojo-mano. O sea, el desarrollo óculo-manual. Que también vean que hay que tener un dominio bastante interesante de su espacio. Fuera de las habilidades manuales y oculares. Como ven al pequeño, por ejemplo, ya estamos hablando hasta los 2 años, ya hay ciertas habilidades motoras finas. Puede ser un garabatito, agarrar la plastilina, por ejemplo, la crayola, pintar, habilidades motoras finas. De igual manera también, cuando agarra la cuchara, habilidades motoras finas. Son aspectos importantes de la etapa sensorio-motor. Pues, pero el niño, vean, acá hay una relación también entre objeto y sujetos, ¿no? El niño para reconocer una cosa tiene que estar, ¿no?, directamente con ese objeto, ¿no? Si le dicen biberón, de repente en mi caso hace, pero si lo ven biberón, pues lo agarra. Que es diferente, por ejemplo, en la etapa preoperacional. Acá en la etapa preoperacional, quiero resaltar 4 aspectos importantes. Uno, acá ya prácticamente en la etapa preoperacional, el desarrollo del pensamiento simbólico, que acá no está, ¿no? El pensamiento simbólico. ¿Qué le va a permitir el pensamiento simbólico? O sea, por una parte, uno, le va a permitir la representación mental de los objetos de su entorno. Cuando la mamá dice el biberón, ya se lo representa mentalmente el biberón. No directamente como la etapa anterior. ¿Por qué? Porque el pensamiento simbólico está allá, pues, ¿no? Se escucha que entró papá, basta la voz, ya los representa mentalmente. Papá, 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 dice. O también el de su hermanito, si es que lo tuviese, ¿no? Entonces hay una representación mental de los objetos, ¿no?, de su entorno. Y por otra parte, el aprendizaje del lenguaje. Ustedes saben que el lenguaje son símbolos, conjunto de símbolos. Entonces ahí también interviene, estamos hablando de 2 a 6
como 7 años, ¿no? Más de 6 años, ¿no? Que es una etapa preescolar, como decía Piaget. Entonces, el lenguaje también es otra característica resaltante en esta etapa. El aprendizaje del lenguaje expresivo y comprensivo se da mucho más antes, ¿no? Ahora, otra característica importante también es lo que están haciendo esos pequeños. El juego. Fundamentalmente, por decir, ahí ya están ejecutando el juego paralelo. O sea, juegan las dos pequeñas, pero distintos juegos. Uno está con los argoles y la otra está con otro juego. Es un juego paralelo. Sí. Convocada y coordinada con el CDI. Está presente el profesor Néstor Zapata, que es el jefe de apoyo en el área de bienestar, la señorita María Elena Rivera, que es asistente social. También, obviamente, ya estará con nosotros el profesor Álvaro, que es el jefe de administración, y la profesora. Ya, no sé qué información habrá dado, pero de todas maneras no se ha escuchado. A ver, entonces estamos con la etapa preoperacional. Acuérdense, jóvenes, esta etapa, por ejemplo, es del juego, ¿no? Niños juegan de forma paralela, ¿no? Pero distintos juegos. Ese es el juego paralelo. Hay también otra característica importante acá, jóvenes. Los niños hay un fenómeno, el egocentrismo. ¿Cuándo se da el egocentrismo? Cuando el niño se aparta, ustedes verán ahí jugándose solito. Le está dando vida a sus, ¿cómo se llama? A sus juguetitos. Está centrado ahí, ¿no? Es lo que dice centralización, ¿no? Centrado en sus juguetes, inclusive conversa con ellos. Les da vida. Es algo lo que decía, pues, Piaget, ¿no? La rigidez del pensamiento, todo ello, ¿no? Al autito, al carrito, le da vida, inclusive conversa con él, ¿no? Al camioncito igual, a la muñequita, qué sé yo, ¿no? Es el famoso egocentrismo. Es una cuestión natural, a muchos madres me consultan, ¿por qué mi hijito se apartaba ahí? ¿En qué año? ¿Cuántos años tiene? 4 añitos, de repente está en la etapa del egocentrismo, ¿no? Se apartan, ¿no? Y eso estimula, de acuerdo a, ¿no? Al lenguaje interior también, porque los niños se conversan solos, pues, ¿no? Y esto estimula al lenguaje interior, pues, ¿no? En síntesis, vean, estas son las características más importantes de la etapa preoperacional. Ahora viene esta etapa también ya de la etapa escolar. Bien, importante el estudio de Piaget, jóvenes. Inclusive esto lo correlaciona y es bueno la participación, por eso decía en la clase anterior un jovencito participó, porque no tiene que gatear antes de caminar, ¿no? Puede de repente saltarse esa etapa, pero hay fundamentos orgánicos jóvenes, la maduración. Inclusive le puse el ejemplo de esta etapa, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a Piaget se respeta, ¿no? Hay otros criterios también. Es la etapa en la cual el niño está capaz para aprender las nociones lógicas, matemáticas y la lectoescritura. Saltándome un poquito de algunas reflexiones aquí, pues, ¿no? Porque el niño es capaz ya de elaborar operaciones mentales mucho más reales, ¿no? Del ambiente, pues se dice concretas, pues, ¿no? Pero acá lo que sobresale en cuanto se refiere a su desarrollo intelectual es eso, que le permite a su pensamiento elaborar o solucionar una serie de problemas, como ustedes verán ahí de pequeño, ¿no? Pero antes de ello, en los primeros momentos del inicio de esta etapa, el niño es
está capacitado para el aprendizaje de la lógica matemática y de la lectoescritura. La lógica matemática en el sentido de que ya y él decía, sus estructuras cerebrales están aptos para estos aprendizajes. En el caso, por ejemplo, de la lógica matemática, puede el niño a priori a ello tener las nociones de clasificación, seriación, noción de número, que es la congruencia que debe haber entre el aprendizaje para la lógica matemática. Y luego, una vez que tengas noción de número, ya entrar, ¿no?, a las operaciones básicas de suma, resta, ¿no?, para luego ya posteriormente multiplicación, división, etc. Pero acá se inicia esto. Igual también, ¿no?, la lectoescritura. ¿Por qué? Porque el niño ya en esta etapa puede aprender la lectoescritura porque ya domina sus nociones espaciales, sus nociones temporales, en este caso el ritmo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ello es posible en esta etapa del desarrollo de las operaciones concretas, ¿no?, de acuerdo a Piaget. Bien interesante esto, jóvenes. Es un reto para que ustedes puedan de repente ampliar su trabajo. Él tiene bastantes obras al respecto de la enseñanza, por ejemplo, de la lógica matemática, ¿no? Y a través de la acción, yo tengo las pruebas operatorias de Piaget para detectar problemas de aprendizaje en pequeños. Y solamente a través de la acción, pues se dice pruebas operatorias. Ustedes saben que Piaget era un estimulador. El niño tiene que ser el constructor de su aprendizaje a través de la acción. Luego viene la etapa de las operaciones formales. Acá quiero ser concreto. ¿Qué decía? Una de las mejores etapas del desarrollo intelectual y del aprendizaje es esto. O sea, a partir de los 11 o 12 años, o sea, ya el rendimiento del adolescente hacia adelante. Pues yo siempre estimulo a los jóvenes. La mejor etapa del desarrollo intelectual la tienen ustedes. ¿Por qué? Porque orgánicamente, psicológicamente, socialmente, están aptos para ustedes solucionar problemas, plantearse hipótesis, hacer abstracciones, razonamientos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Por eso que en esta etapa, jóvenes, ustedes, cuando han sido evaluados a través del psicotécnico, eso, ¿qué le están evaluando? Pues, capacidad de razonamiento lógico, razonamiento matemático, razonamiento verbal, y eso es solucionar problemas, pues. ¿Por qué? Porque ustedes están en esa etapa del desarrollo intelectual. Bastante interesante y creo que es una de las etapas claves del desarrollo intelectual, jóvenes. Y con eso quiero hacerles hincapié a la gran importancia que tiene esa etapa del desarrollo en cuanto se refiere al aspecto intelectual, inclusive con respecto también al aprendizaje, al conocimiento, innegable. A veces les decía a los muchachos, si vale pedir la hora, creo que si estamos bien, si a ustedes están competir de repente con un adulto como yo, así sea profesional, jóvenes, si hay un conocimiento nuevo que hay que aprenderlo, entre el que habla y un joven, ¿quién gana? Los jóvenes. Porque la ayuda a un adulto es la experiencia, pero ante un conocimiento nuevo, ¿quién gana? Es obvio, ¿no? Los jóvenes captan más rápido la información.
Acá tenemos otro de los teóricos de la psicología, o sea, Lev Vygotsky, psicología sociohistórica, se llama su teoría, ¿no? Yo lo conozco más como psicología sociocultural, es igual. Más se conoce sociocultural por el objeto de estudio. Ustedes verán ahí jovencito, murió así como en esa edad, 34 años, ha muerto uno de los grandes psicólogos, porque fue uno de los iniciadores de la neuropsicología, o sea, de la neurociencia que ahora se llama, pues, ¿no? Inclusive estaba creando ya un test neurológico, ¿no? Pero murió muy tempranamente. ¿Cuál es el objeto de estudio de Vygotsky? Simple. Él decía, el desarrollo cognitivo se construye en interacción con el medio social o por influencia, como estaba diciendo anteriormente, del medio sociocultural. Ese es el objeto de estudio. Pero vean, el desarrollo cognitivo se construye en base a la interacción social del ser humano o de la influencia del medio sociocultural o la interacción entre adulto, niño, profesor, estudiante y, por qué no decir, de los compañeros también más conocedores, pues, ¿no? Uno va aprendiendo, va construyendo su desarrollo cognitivo. Y por eso él les decía, acuérdense, cuando hablamos de ese tema, fundamentos sociales del comportamiento, acuérdense, les dije la gran importancia que tiene el interactuar en diferentes instancias sociales. Y acá corrobora, uno se desarrolla cognitivamente mucho más en la medida en que nos interactuamos socialmente. Por eso la gran importancia que tiene el medio sociocultural, ¿no? Esto con respecto a los amigos que decía, vean, acuérdense de los procesos cognitivos, percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Pero vean, Vygotsky ya planteaba que desde el pequeño, desde que nace el pequeño, ya va teniendo las habilidades mentales mucho más elementales, como son percepción, atención y memoria. Ustedes comprueben, ¿no, jóvenes? El niño cuando nace es lo que estábamos diciendo, aunque Vygotsky nunca ha concordado con Piaget, pero ya daba a entender que el niño desde que nace pues ya va percibiendo el mundo, ¿no? Las habilidades más elementales como son percepción, atención, son las que se desarrollan primariamente, pues, ¿no? Si observamos jóvenes a los más pequeños, cierto, pues, ¿no? Un niño percibe el biberón, está atento a ella y lo reconoce que ese biberón porque tiene la memoria que está la lechecita ahí. Entonces son las habilidades mentales mucho más elementales que tiene el ser humano, ¿no? Son como si fuesen innatos. El niño ya, es como decir, ya nace percibiendo, atendiendo y memoria. Pero eso dentro del desarrollo histórico, jóvenes. Funciones mentales. Las funciones mentales inferiores son las que con las que nacemos, ¿no? Que está inmerso de repente en las más elementales que hemos visto, percepción, atención, memoria, ¿no? Y las funciones mentales superiores que se va adquiriendo, esto que quiero que comprendan, se va adquiriendo a través de la interacción social. Vean la gran importancia que tiene el desarrollo cognitivo.
sobre todo de las, ya les he dicho, funciones mentales superiores, funciones o procesos cognitivos o procesos psicológicos, ¿no? Son parecidos. Esas funciones mentales superiores o procesos cognitivos se van desarrollando mucho más a través de la interacción social. Vean la importancia que le da, y yo también creo en ello, jóvenes, ¿eh? El factor social es muy importante en el desarrollo humano, ¿eh? Es cierto. Aunque vamos a ver en el desarrollo humano los 3 factores del desarrollo, ¿no? Pero ya les voy anticipando. ¿Cuáles son las herramientas que van a procurar el desarrollo cognitivo? Hay herramientas técnicas y herramientas psicológicas. Herramientas técnicas las que utilizamos en el día a día. No solamente vean en la cuestión del aula nada más, sino ahí les saco por decir, ¿no? Esa foto que sigue para dominar, ¿no? Yo utilizo el taladro porque es una herramienta técnica que me permite desarrollar cognitivamente una profesión. ¿Cuál es? De repente aparador, mecánico, qué sé yo. Es una herramienta técnica, es una herramienta técnica. ¿No? En el caso del estudiante, ¿qué es una herramienta técnica? El lapicero, ¿no? La regla, el cuaderno, etcétera. En el caso de repente de, de un profesional, ¿cuáles son sus herramientas técnicas? De uno de la salud, de repente, ¿no? El bisturí, que eso desarrolla nuestra cognición, ¿cierto? Herramientas psicológicas, todo lo relacionado con, vean, ahí está inmerso todo lo que es conducta, ¿no? Las normas. Hemos visto algo de las normas convencionales, acuérdense, ¿no? Que están inmersas dentro del aspecto social. Son herramientas psicológicas, el comportarse bien desde temprano, responsabilizarse, estar al día de la información. Ahora acá, una herramienta psicológica que no lo pone mucho, que ahí no le dan, es el lenguaje, jóvenes. Como dice acá, la herramienta psicológica más influye en el desarrollo cognitivo es el lenguaje. Recién lo han puesto acá, pero para mí, y Vygotsky también tiene una obra, Pensamiento y Lenguaje. Él le da la gran importancia al lenguaje en el desarrollo cognitivo. Tiene razón para todo. Si nosotros interactuamos con otras personas, ¿cuál es la herramienta fundamental del lenguaje? Si uno va a la universidad o al colegio, la herramienta fundamental del desarrollo cognitivo es el lenguaje. Ahora él distingue 3 etapas en el uso del lenguaje. Aunque casi él, no sé, bueno, estoy de desacuerdo un poquito con ello, porque él no está de acuerdo con etapas. Él decía, el desarrollo se da desde un punto de vista ontogenético, o sea, es así el desarrollo. Aquí no hay etapas. Yo lo entiendo así, ¿eh? De todas maneras, hablemos del habla social. Yo diría más que todo es una función del lenguaje. El habla social, ¿qué nos permite el habla social? Nos permite el lenguaje comunicarse. El lenguaje es una función, el comunicarnos con los demás. El habla egocéntrica, eso si no se equivoquen con Piaget, como vuelvo a insistir, Vygotsky con Piaget no se podían ni verse ni en pintura, ¿no? Hay unas obras de sus contradicciones que han tenido los dos, ¿eh? ¿En qué consiste el habla egocéntrica de acuerdo a Vygotsky? O sea, cuando nosotros nos hablamos en voz alta. O sea, nosotros mismos. ¿Y para qué nos sirve? Para regular nuestra conducta o nuestro pensamiento.
Hay muchos, por ejemplo, cuando van a exponer, bueno, mañana me toca exponer aparato circulatorio. Comienzo a hablar en voz alta antes de ir, ¿no? En mi casa. Y todavía me pongo en el espejo, el aparato circulatorio nos permite, ¿no? La circulación de la sangre, etcétera, etcétera. Estoy hablándome en voz alta. Y eso permite guiar mi pensamiento. Jóvenes, ¿por qué no lo hacemos eso? Hay muchos que dicen que este está loco. A mí me han dicho a varios, sí, porque yo aconsejo esto, ¿ah? Yo le doy una interpretación y ojalá que ustedes lo tomen así. Cuando les digo, y creo que les dije antes del examen, vayan a darse un trote, bien, dúchense y cuando estén ahí en el espejo, peinándose, díganse, oye Julio, hoy día vas a ingresar a la universidad, vas a dar un examen espléndido. Estoy hablando de solo, pero a la vez estoy guiándome una conducta. Estoy automotivándome, entonces yo voy a eso. Y eso creo que les puse un ejemplo en el caso mío. Yo cuando vine y quería ir a Lima y no logré un objetivo, dije, ¿qué vas a hacer de tu vida, Antonio? Yo me dije así, mirándome, ¿qué vas a hacer de tu vida? Postula a la San Agustín, pero tienes que ingresar sí o sí. Yo mismo me decía, habla egocéntrico. Ese tipo ni sabía que existía Vygotsky ni Niño Muerto. Pero, ¿cómo influye jóvenes? Yo lo entiendo de esa manera y creo que no estoy errado, pero por lo menos me da resultados. Y eso siempre se los recomiendo, como ahorita se lo estoy recomendando a ustedes jóvenes. Es una manera de impulsar su autoestima, es una manera de impulsar su conducta, de lograr muchos objetivos, sobre todo impulsar su motivación. Cuando digo, estoy peinando, qué guapísimo estás hoy, Antonio, por más que uno sea feo, pero estoy valorando mi autoestima. Habla egocéntrica. El habla interna, bueno, ya, eso está ya trillado, ¿no? El lenguaje interior, eso sí, antes de que nosotros hablemos algo, tenemos que idearlo, ¿no? Tenemos que tenerlo en la cabeza, como dice, ¿no? ¿Has hablado con la cabeza o has hablado con el hígado? El habla interna está desarrollado, orientado a ello. La zona de desarrollo próximo. Esto que quede como una experiencia, jóvenes, para cuando algún día muchos de ustedes van a enseñar. Hay muchos profesionales que se pelean por enseñar, pues no, sea de una academia, de una universidad o un centro, ¿no?, de formación profesional, etcétera, pues, ¿no? Y acá hay unas palabritas de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Yo le voy a decir en 3 palabras, que acá está bastante largo. Léanlo o leámoslo, a ver. Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Que esto yo le voy a decir en unas 3 o 4 palabras. La zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre el desarrollo real, lo que sabe el alumno, lo que sabe el estudiante de forma independiente, y lo que puede aprender con la guía
un adulto, en este caso del profesor, o un compañero más atrás. Vean, de forma, es la distancia que hay entre lo que sabe el alumno y lo que puede aprender con ayuda del maestro o de un compañero más adelantado. Ojo, cuando digo compañero más adelantado, me refiero a una cuestión natural, y creo que Vygotsky no pensaba en eso de decir un compañero más inteligente, ¿no? Hay muchos, y a esto quiero orientarlos en un aspecto del ritmo de aprendizaje. No todos tenemos un mismo ritmo de aprendizaje. De repente, Isabel aprende mucho más rápido las matemáticas que Roberto, pero Roberto de repente aprende mucho más rápido la biología que Isabel. Son ritmos de aprendizaje, ¿no? Y a eso se refería Vygotsky cuando hablaba sobre el compañero. ¿Y cuántos de ustedes no ha concurrido de repente? Y estoy saliéndonos un poquito de esto, es donde un compañero me dice, tú has captado bien potenciación, enséñame cómo se hace, cómo se soluciona. Eso ha sido, a todos nos ha sucedido, jóvenes. Aunque él mismo decía, Vygotsky, el alumno o el compañero más adelantado podía servir inclusive como ayuda del maestro en el aprendizaje. Fue uno de los iniciadores del aprendizaje cooperativo. Entonces, entendido la zona de desarrollo próximo, ¿no? De acuerdo a Vygotsky. Por eso vean ahí, lo puedo hacer solito, ahí está, zona de desarrollo real. Lo que estoy diciendo en tres palabras, ¿no? La distancia que hay entre lo que sabe el alumno y lo que puede aprender con ayuda del maestro. ¿Me ayudas? Sí lo puedo hacer. Zona de desarrollo próximo. Esto no va, no lo sé ni con ayuda. Vean la gran importancia que tiene esto, la zona de desarrollo próximo. Esto nos permite a nosotros los que nos dedicamos a la educación el saber qué es lo que sabe el alumno y qué es lo que puede aprender. Iván Petrovich Pavlov, condicionamiento clásico, acuérdense, aunque este es más conocido porque en todos los colegios lo enseñan, ¿no? Él al principio quiso hacer su investigación, más que todo orientado a un aporte, ¿no?, del proceso digestivo. Ese era su objetivo, porque era médico también, ¿no? Pero en líneas generales lo que él prácticamente terminó de investigar fue cómo nosotros aprendemos también, ¿no? A través del condicionamiento clásico. Y logró, jóvenes, y acá viene parte de su objeto de estudio, lo que dice acá en amarillo, determinar la actividad del sistema nervioso superior. Inclusive no creó detectó la actividad del sistema nervioso y le puso dos nombres. Cuando está activo, proceso de excitación, y cuando está inactivo, proceso de inhibición. Entonces vean, eso prácticamente fue uno de los objetos de estudio, la actividad del sistema nervioso superior. ¿Cómo lo investigó? A través del condicionamiento clásico o de los reflejos condicionados. Por eso se le dice a Pavlov, si hay alguna pregunta al respecto, de repente creo que suelen hacer estas preguntitas, fue uno de los pioneros de la psicología experimental.
fue uno de los iniciadores de la psicología experimental. Así de simple, ¿no? Si les preguntan eso, ¿quién fue? A través del condicionamiento clásico. Y ahora vamos a ver, jóvenes, en qué consiste esto. Él decía, jóvenes, para yo obtener una respuesta tengo que aplicar estímulos. O sea, el inicio también del conductismo, ¿no? O sea, el dominio de ciertos estímulos para provocar una respuesta. Ese es el condicionamiento. Y vamos a ver primero cuáles son los elementos del condicionamiento clásico. Porque esto debía ir un poquito más antes para que ustedes conozcan, aunque ya deben estar familiarizados con ella. Los elementos del condicionamiento clásico son el EI, ahí está, estímulo incondicionado, el EI. O sea, el estímulo incondicionado son estímulos naturales, ¿no? Que van a provocar una respuesta orgánica. No necesita aprender, ¿no? Estímulos incondicionales, por ejemplo, en el caso de Pavlov, la carne. Es un estímulo incondicionado. O igual, si ustedes de repente están caminando por la calle y están de hambre, ahí sale un olorcito rico de un pescado frito, de repente, me encanta. Ahí mismo comienzan a hacer agüita. Es un estímulo incondicionado, que también da una respuesta incondicionada, una RI. Esta respuesta incondicionada es provocada por el estímulo incondicional, que lógicamente no necesita un aprendizaje, no necesita un entrenamiento previo. ¿Ya? Entonces hasta ahí, claro, estos dos elementos son naturales, ¿no? Luego, ¿qué es lo que quería Pavlov? A través de un estímulo neutro, en este caso una campanilla, o acá han puesto un metrónomo, porque los dos vale, más se conoce campanilla, ¿no? Para ver si puede reaccionar el animalito, ¿no? Aprender. El ese estímulo condicionado, que lógicamente es el estímulo neutro, ¿no? Que va a generar una respuesta al organismo, en este caso la campanilla. Estímulo neutro y condicionado es igual, pues, ¿no? La respuesta condicionada, ojo, ahí está, es la respuesta que ha sido provocada ya a través de un aprendizaje. Yo también lo interpreto así. Y le digo muchos sobres ahí, ¿no? Es un aprendizaje y es la realidad, pues, ¿no? A ver, veamos ahora el experimento de Pavlov. Al principio, como ven el perrito, pasan al estímulo incondicionado carne y lógicamente empieza a babear. Es una respuesta incondicionada. Luego ya empieza el experimento en sí. Le presenta el estímulo incondicionado carne. Lógicamente tiene que estar de hambre el perrito, pues, ¿no? Y la campanilla. Al día siguiente, estímulo incondicionado, campanilla. Carne, campanilla, o metrónomo, como dice acá, ¿no? Cualquiera. Campanilla, carne. Hasta que solamente le presenta la campanilla y el animalito empieza a babear. Ahí está la lengua afuera. Entonces, prácticamente ya da una respuesta condicionado, o para mí particularmente es un aprendizaje. Se aprendió a dar una respuesta ante un estímulo ajeno, neutro, que es la campanilla. Y cabalmente los animalitos, ustedes me preguntarán de repente los domadores, que vienen con los leones ahí, ellos le aplican esto, estímulos para adquirir una respuesta. Si ustedes, por ejemplo, quieren que su animalito les dé la pata para saludar, aplican el condicionamiento clásico de Pavlov.
dame la pata, un pedazo de carne, una galleta, que ahora más comen galleta. Pata, o de repente un chiflo, pata, galleta, no, pata, galleta. Hasta que solamente con el chiflo el perrito da la pata. Es como hacen perros la policía canina, ¿no? Ustedes han visto, no, de repente han observado, hasta con el pito, de repente hacen así nomás y el perro viene y se para de dos patas. O sea, los dos golpes. ¿Sabes por qué? Porque lo han condicionado. Igual al león, pues que el león que salta de una fogata plante, digo, que da de repente 20 kilos de carne para que haga esas piruetas, ¿no? Es la teoría de Pavlov, ¿no? Si quieren entrenar a un animalito, háganlo a través estímulo, respuesta. Pavlov. Ahora, viene este señor del conductismo, John Watson. Como su nombre lo indica, ¿cuál sería el objeto de estudio del conductismo? Y acá está claramente. El objeto de estudio es el análisis experimental de la conducta. Simple. El análisis experimental. Y ellos, los conductistas, solamente creen en lo que ven, en lo que observan. Pueden tener, miren, de todas las teorías hay que sacar resultados. Y vean también cómo cambia ya el vocabulario. Digo, es que me olvidaba, ¿no? Lenguaje, pensamiento, habla egocéntrica, cognitivo, etc. Ahora acá, conducta, estímulo. Por ejemplo, los conductistas decían, nosotros aplicando un estímulo podemos predecir una conducta, podemos controlar una conducta, podemos de repente hasta cambiar una conducta, solamente manejando estímulos. Por eso se le dice, no sé si ustedes han estudiado ello en secundaria, el famoso ER, estímulo-respuesta. Y ellos juegan con eso. Y es rescatable, ¿por qué? Porque si yo lo aplico, de repente le pongo a un niño un estímulo que le provoca terror, comienza a gritar. Y yo sé que va a gritar, presentándole un estímulo, porque algo... Pero ya lo estoy prediciendo. Y ellos decían, y ahorita les voy a explicar las palabras de Watson. Con lo que le estaba diciendo, la conexión entre estímulo y respuesta, él, por ejemplo, Watson consideraba 3 emociones básicas. Esto tómenlo en cuenta porque ello era fundamental para sus experimentos. El miedo, la ira y el amor. ¿Cuál era la diferencia de Watson con respecto al que hemos estudiado a Pavlov? Él también empleó el condicionamiento, pero él aplicó más que todo en un ser humano, en este caso Albertico. Y Pavlov en animalitos. ¿Y por qué les decía que tomen en cuenta esto de las emociones básicas, el miedo, la ira y el amor? Porque de acuerdo a lo que yo he leído, y que no encaja mucho con lo que dice aquí, bueno, pero de todas maneras es igual. ¿Qué es lo que quería hacer con Albertico? Ahí está Albertito. En la mayor parte de obras se conoce con el nombre de Albertico, el experimento con Albertico. Es decir, ¿qué decía este Watson? Lo que yo tengo referencia y coincide, pero yo lo hablo con otras palabras, de repente más. ¿No? He leído bastante al respecto. Que Albertico era un niñito, como ustedes lo ven, de repente que tenía
ese como mascotita, ese conejito. Se jugaba con él, le tenía cariño, por eso decíamos amor, ahí está. Y lo que decía Watson, yo lo voy a hacer que le tenga miedo a ese animalito. De una u otra manera, ese animalito se pegaba a él y él también. Le tenía cierto cariño, cierta atracción. Pero Watson dijo, lo voy a hacer que tenga miedo. ¿En base a qué? Al condicionamiento. El reflejo condicionado de Pavlov, ¿no? Pero por eso está diciendo, iba a hacerlo con un niño, ¿no? Y acá está bien clarito, igualito, casi la misma tónica del condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? Sino que acá le iba a aplicar más bien un estímulo desagradable. En este caso, un sonido, ¿no? Bastante desagradable para el niño, que le provocaba temor, inclusive, ¿no? Un ruido en el laboratorio, pues, ¿no? Entonces, igual que el condicionamiento presenta al animalito ruido fuerte. El ruido, pues, no, que le causa molestia, le causa, no, temor al niño, empieza a llorar, inclusive. Igualito. Presenta al día siguiente igual, ¿no? En la ley del ejercicio de la repetición, ¿no? O sea, ruido fuerte, animalito, ruido fuerte, animalito, hasta cuando vean la segunda fotografía, y ya el pequeño empieza a tenerle miedo al conejito. Llora y inclusive le llegó a tener temor no solamente al conejito, sino a todos los animalitos que se parecían a él. Y a esto aprovechó todavía Watson, decir, inclusive generalizó ese temor a otros, y eso de generalizar ya es parte de un aprendizaje mucho más amplio, jóvenes. Pues se vean estos grandes rasgos, la teoría de Watson, que él decía, ahí viene mi comentario, en base a este experimento que ya le estoy manifestando, a través de la manipulación de ciertos estímulos puedo predecir una conducta, un comportamiento, puedo inclusive controlar, cambiar. Ellos decían, pues se dio el lujo de decir literalmente, denme niños y yo haré de ellos futuros profesionales médicos, ingenieros o futuros delincuentes, aplicando esto. Y lógicamente no he leído ninguna obra todavía de que ha podido aplicarlo. De repente se necesitaba mucho tiempo, pero podría o no ser cierto, ¿no? De otra manera, es la teoría. Hay cuestiones rescatables del conductismo. O vamos a hablar ahora del Skinner, el neoconductismo. Creo que lo diferencien. También su objeto de estudio es el comportamiento humano, pues, ¿no? Lo que observa, los eventos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia del neoconductismo? Que él aplicó el condicionamiento operante, o también el condicionamiento instrumental. ¿Para qué? Para manejar la conducta, pues. A través, este condicionamiento operante se basa en esto, en la ley de efecto refuerzo. O sea, él decía, ¿qué efectos puedo obtener de una persona aplicando diferentes reforzadores? O sea, aquí la clave del condicionamiento operante es la aplicación del refuerzo para fortalecer una conducta o para debilitar una conducta a través de los reforzadores. Eso
Esto me lleva, jóvenes, a, de repente a decir lo rescatable del neoconductismo. Gran parte de la vida nosotros cambiamos por los famosos reforzadores. Yo llamo reforzadores tangibles e intangibles. ¿No? Estos reforzadores que pueden ser agradables o pueden ser desagradables. Agradables en la medida de que le guste al niño, a la persona, y que puedan fortalecer una conducta. Ahora, desagradables que pueden ser también desagradables al niño, a la persona, pero que puedan debilitar una conducta o fortalecer una conducta adecuada. No sé si me entienden, ¿no? Que ahora vamos a ver, bueno, esta es la caja de Skinner, ¿no? Lo han puesto ya por gran parte. Quiero hablar mucho más de esto, del reforzamiento positivo. Gran parte de nuestra conducta se debe a ello, por eso decía, hay reforzadores tangibles e intangibles. Tangibles es algo concreto. Por ejemplo, si yo quiero que un niño se porte bien, me doy, bueno, te has portado bien hoy día, toma un chocolate, te lo mereces. Un reforzador tangible es un chocolate, por lo que se ha portado bien. O por lo que la maestra le ha puesto un AD. Ahora, acuérdense esto de si me hace tiempo te digo, de lo que ponen los profesores de inicial ya. Le ponen acá una carita sonriente, una carita feliz. Es un reforzador positivo. Mamá, mira. Te has portado bien, bro, te mereces un dulce, doble reforzador. La profesora le da un reforzador positivo y la mamá no. Está bueno eso. Ahora, cuando viene con la carita que no es feliz y no amargo, es porque se porta mal. Es un reforzador desagradable para el niño, pero positivo ¿sí o no? Para enmendar una conducta. Ahora, esos son reforzadores tangibles. Hay intangibles también. Y esto, escúchenme, alguna vez lo van a poner en praxis. Ustedes más que todo porque van a estar en interrelación con personas. El lenguaje, por ejemplo, es un reforzador intangible. Si hoy, por más feo que esté el almuerzo y le digo a mi esposa, oye, te pasaste con el almuerzo, qué rico, por más que, pero basta con, echa la señora se cree pues la cocinera, pero vean, es un reforzador positivo. O qué linda que estás, qué bonita, te felicito. O cuando le doy la mano a alguien, te felicito, te has portado bien. O un aplauso porque has puesto bien. Vean la gran importancia que tienen los reforzadores. Cuando el médico entra al paciente y le dice, está usted recuperándose, pero bien, su semblante está bien, no obstante que está hasta la pata. Pero basta con la palabra, lo resucita. Como también con la palabra lo podemos liquidar. Qué fea que estás, pucha madre, es un estímulo desagradable. ¿O no? Reforzamiento negativo. Pero puede ser para que ya de repente se supere un poquito más y sea más, se arregle un poquito más. Pues, ¿no? Es un reforzador negativo, ¿no? Para eliminar de repente y anteriormente, pues decía, veamos el castigo positivo, por ejemplo, ¿no? Un estímulo desagradable para conseguir de repente que cambie una persona, un niño, fundamentalmente, ¿no?
Hoy día no me sales a jugar porque te has portado mal. El castigo positivo. O como el castigo negativo, que yo lo considero así. De repente cuando aplicamos ya la ley del... Aunque ahora en nuestro sistema educativo particularmente está prohibido levantarle la mano al alumno, inclusive hasta un ajo. Anteriormente, el que habla, y creo que los contemporáneos míos, hemos aprendido en base al castigo. Era la temporada que decían la letra con sangre entra. No me recuerdo cuando el profesor tenía su pizarra ahí y al ladito, en su clavo, un chicote. Esa era la segunda herramienta. La segunda herramienta que tenía el maestro para que nosotros nos portemos bien o hagamos la tarea. Pues. Eran o sea, el apogeo del neoconductismo. Vean que en la escuela tradicional era el conductismo, neoconductismo, el que se aplicaba en cuanto se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día, que se le puede ni siquiera tocar a un alumno, ¿no? Antes el chicote era, yo me recuerdo, hablando de esto del castigo negativo, a las profesoras que decíamos la vieja botilla, en ese tiempo éramos chiquillos nosotros, ella era viejita, pero nos sacaba la mole con el palo, para aprender a leer y escribir. Estímulos desagradables o castigo positivo, ¿cómo era? Piensen, este es un dilema que estoy poniendo. Puede ser un castigo positivo o puede ser un castigo negativo. Que hasta fecha yo no lo puedo de repente discernir esto en cuanto se refiere a la aplicación de la escuela tradicional. Podría ser un castigo positivo, ¿por qué? Porque más que castigo he aprendido a leer y escribir. O la mayor parte de mis contemporáneos. Yo tengo 70 años, pero se ha aprendido así, pues. ¿No? En base al cuera, al rigor, inclusive cuando había una esquela que se acerque el padre al profesor, decir, ¿en qué pasó conmigo? Que no hace las tareas, sácule usted la entra, usted pégale usted bajo mi autorización. Y si no, no hace las tareas tampoco, me avisa usted para yo darle en la casa. Entonces había la ley de... Bien, con esto, joven, esta importancia que tiene estas teorías. Por eso dicen la psicología es el brazo derecho de la educación. En ese tiempo prevalecía la teoría conductista para el aprendizaje. No había más. Cuando cambia con la reforma educativa, ya se impregnó prácticamente la teoría, ¿no? ¿Cómo se llama? De Macarenco, me recuerdo. Al alumno, al estudiante, hay que tratarlo con amor, con cariño, con afecto, no con esto. Entonces ahí viene, vean, cómo se cambia totalmente el giro de lo que es la psicología, pues, ¿no? Por eso dicen, el brazo derecho de educación es la psicología. Si algún día puede volver, aunque ya no creo, el conductismo, entonces otra vez volvería
los famosos reforzadores, que eso sí, y esto como punto final, jóvenes. Esta teoría bastante se utiliza en lo que es modificación de conductas, es cierto, a través de los reforzadores. Hay todo un programa para aplicar los famosos reforzadores para modificar conductas. No es cuestión simple, ¿no? Que de repente, por decir, dar un reforzador muy oneroso, por ejemplo, ¿no? Si tú ingresas a la universidad, te compro una moto. Es un reforzador, es un reforzador. Pero hay que saberlo, como más tarde ustedes o mañana cuando estén profesionales, hay que saber dosificar. Por eso hay este programa de aplicación de los reforzadores, pues, ¿no? ¿En qué momento se puede aplicar? ¿Cuándo? ¿O en qué, cómo se llama? ¿Con qué continuidad se le puede dar? Todos los días o en cada momento, porque si yo le voy a dar cada momento, entonces los niños, la persona se acostumbra a eso. Entonces, creo que este programa de reforzadores, algún día de repente ustedes lo van a tener, ¿no? Como un curso, si se quiere, de formación académica, porque creo que los profesionales de la salud también tienen que estar inmersos dentro de lo que es este tipo de tratamiento también, ¿no? Porque con eso se trata. Yo trato, por ejemplo, a muchachos con problemas de hiperactividad, por ejemplo, ¿no? De agresividad. Entonces hay una inyección, una pastilla para la agresividad, ¿no? Para la hiperactividad tampoco. A través de reforzadores. Inclusive para la enuresis, ¿ah? Aquellos niños que se orinan, se les aplica muchas veces el reforzador negativo, ¿no? Eso me lo enseñó y un médico psiquiatra que lo estimo muchísimo, ya murió. La famosa pilita, la pila. Que el momento que se orinen, se despertar, ¿no? Un reforzador negativo, pero para eliminar una conducta. ¿Se dan cuenta? Y así como es, acá se para la enuresis es un problema orgánico, ¿no? También, ¿ah? Muchos, la incontinencia urinaria es eso, pues en los pequeños, en los niños. Muchas veces hemos tenido claramente una señorita ya de 15 años que se empezó a orinar, enuresis emocional. Ahí aplicamos este reforzador negativo. ¿Por qué? Porque el doctor en ese tiempo, no, ese médico psiquiatra muy bueno, así bueno. Y yo inclusive decía, pero no creo, me va a hacer efecto. Y dicho y hecho. Vean, con esto, no sé si habrá algunas preguntas al respecto. Estamos concluyendo con lo que es teorías psicológicas. Vean la gran importancia que tiene. Con esto yo lo estoy demostrando, jóvenes, que uno tiene que rescatar aquellos que nos pueden servir de todas las teorías, jóvenes, hechos a manera de recomendación. No, ustedes van a tener cursos de teorías, ¿no? De acuerdo a las especialidades que van a tener, pues, ¿no? Pero vean, como lo estoy demostrando, la gran importancia que tiene rescatar. Yo no les he dicho esta teoría maravillosa que no. Toda teoría tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Dónde está lo positivo de que podemos captar de cada que nos sirva para nuestro ejercicio profesional? Muchas veces se discutió porque
Ay, tú estás más obsoleto porque eres conductista. No, pero su metodología en este caso de modificación de conducta es lo mejor. Yo les decía, sí, por más obsoleta dentro del campo educativo, sí, porque ellos decían que el estudiante solamente debe escuchar, pues el método pasivo, ¿no? Y el profesor es el que habla, el que explica. Ahora ha cambiado, ¿no? Ya no hay el conductismo pasivo, que es receptivo. El alumno debe ser, ha cambiado a que el alumno sea el constructor de su aprendizaje, ¿no? el que debe llevar a construir, el que debe de, a través de la acción, ser el que reconstruya sus aprendizajes, ¿no? Entonces vean, en líneas generales, hemos visto sintetizando teoría de Piaget acerca del desarrollo intelectual, construcción del aprendizaje. Teoría de Vygotsky, cómo se desarrolla la cognición, el aspecto cognitivo, bajo la influencia del medio sociocultural. Teoría de Pavlov, a través del condicionamiento clásico, cómo se va desarrollando, lógicamente, la actividad del sistema nervioso superior y fundamentalmente ligado al aprendizaje. Y la teoría de Watson sobre el conductismo, o sea, cómo se analiza la conducta humana, todo lo que ven, se observa. Y el objeto de estudio del neoconductismo, acuérdense, la aplicación del condicionamiento operante o condicionamiento instrumental a través de los reforzadores. Ya, los reforzadores es fundamental. Hasta acá tenemos ya la siguiente clase, vamos a empezar, o la siguiente semana, empezamos con lo que es fundamentos biológicos del comportamiento. Ya es la penúltimo tema. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien, hasta mañana o hasta pasado mañana, que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Pues. Ah, ya, igual manera, gracias, gracias.